Hablar de la historia de la empresa familiar es hablar de la historia, porque desde que el ser humano sintió la necesidad de ganarse la vida para sustentarse a sí mismo y a su familia, empezaron a aparecer las primeras ideas de iniciar algún tipo de actividad con el que, a través de ofrecer un buen servicio, esto supusiera una oportunidad de lucro para el que emprendía la actividad empresarial. Nos podríamos remontar muy lejos en la historia, pero basta con que pensemos en cómo eran las cosas en la Edad Media, cuando la economía era una economía gremial, donde existían los gremios, existían los orfebres, existían los impresores, existían los comerciantes, ¿no? Y todas estas eran personas que transmitían de padres a hijos, ¿no?, un determinado quehacer, lo que en terminología moderna llamaríamos desarrollaban capacidades que hacían que la empresa tuviera algún tipo de competencia distintiva que la hacía diferencial con respecto a sus competidores y por tanto hacía una mejor propuesta de valor. Esto ya estaba inventado. Y quien lo había inventado ya eran empresas familiares, con lo cual no estamos hablando de nada nuevo en absoluto. Lo que ha ocurrido es que desde la revolución industrial el modelo de empresa ha cambiado. La economía ya no está basada en gremios, la economía está basada en empresas especializadas en determinados productos o servicios que saben hacer una cosa mejor que sus competidores. Y esta economía es una economía que está plagada de empresas grandes, medianas y pequeñas. La mayoría son pequeñas. En el siglo XX, cuando empieza el modelo de empresa que hoy entendemos, la mayoría de empresas son familiares. Lo que pasa es que por diversas razones no se les había prestado la atención que por su importancia merecen. De hecho, el primer dato, si uno busca en lo académico, que aparece sobre empresa familiar, es una tesis doctoral del año 1953 que advierte de los riesgos de que una empresa sea familiar. Es solo en 1964 cuando el profesor Robert Donnelly publica en la Harvard Business Review un artículo acerca de los riesgos de las empresas familiares, pero allí se atreve a decir por primera vez que, igual que tienen riesgos, las empresas familiares pueden tener ventaja sobre las empresas que no son de capital familiar, y esta ventaja deriva precisamente del concepto de que la propiedad está en manos de una familia. Y es ya en 1982 cuando el profesor John Davis, en la Universidad de Harvard, en la Harvard Business School, con su advisor, el profesor Tagliuri, dan con el modelo de los 3 círculos, que hoy todo el mundo conoce, y desde el 82 hasta hoy, han pasado 30 años, el campo ha desarrollado una gran cantidad de conocimientos, tanto en lo académico como en lo empresarial, y estamos en condiciones de recomendar una serie de buenas prácticas que aseguran la perdurabilidad y que aumentan la ventaja competitiva de las empresas familiares. Las empresas familiares tienen, como casi todo en la vida, 2 caras, ¿no? De una cara están las ventajas, de la otra cara están inconvenientes. Si nos centramos en la cara de las ventajas, podríamos enunciar las siguientes: la flexibilidad, la capacidad de adaptación al entorno, la motivación de las personas que trabajan en ella, especialmente los familiares, ¿no? Si estos familiares están dirigiendo la empresa, ponen un empeño que evidentemente es superior al que pone cualquier directivo en una empresa no familiar, por una razón, porque pueden tener o no bonus económico, pero tienen un sentido de trascendencia, de poder traspasar el legado a la siguiente generación, que no se da en las empresas no familiares. Por muy buen profesional que sea un directivo de una empresa no familiar, el concepto de traspasar un legado no lo puede tener simplemente porque no lo va a traspasar. No está en la descripción de su puesto de trabajo tener que traspasar nada a la siguiente generación. Tendrá que traspasar conocimiento al siguiente CEO, tendrá que establecer una serie de procedimientos, pero el concepto de trascendencia, que va mucho más allá que la mera transferencia de conocimientos y capacidades, esto se da mucho más en la empresa familiar que en la empresa no familiar. Otra de las ventajas de la empresa familiar
es el capital paciente. Es un capital al que se le puede explicar que en épocas de crisis el dividendo será menor y no se pone nervioso. Es un capital que apuesta a largo plazo porque la unidad de medida es la generación, no es ni siquiera la década. Y ya no digamos, por supuesto, el informe trimestral para el ente regulador del mercado de valores. Esto en empresa familiar, hay empresas familiares en bolsa que por supuesto cumplen con la normativa regulatoria de los mercados de capitales, pero que a diferencia de las no familiares están mucho menos pendientes de lo que pasa con la cotización trimestral y el efecto del reporte trimestral que tienen que entregar a las autoridades reguladoras. La otra cara de la moneda también existe, no podemos negarlo. En el momento en que en la familia falta unidad, en que la familia está poco cohesionada como familia y está poco comprometida con el proyecto empresarial, evidentemente esta empresa pierde ventaja competitiva e incluso puede que sea menos competitiva que una empresa no familiar. Un ejemplo que podríamos poner es el del capital social no en el sentido contable, sino en el sentido de red social, de networking. Si la familia está unida, la red social de la familia es tremendamente útil para la red social de la empresa y esto le permite crecer de una manera que les cuesta más hacerlo a las empresas no familiares. Pero si la familia está desunida, esta red social puede romperse y acarrear consecuencias muy lamentables para la empresa familiar. Por lo tanto, hay que buscar un equilibrio entre las dos caras y sobre todo trabajar siempre en el concepto de mantener la unidad y mantener la cohesión de la familia alrededor de un proyecto empresarial. Me gustaría terminar este vídeo mencionando el concepto de misión. La misión es algo que guía las acciones de los directivos en una empresa, marca el camino para hacer una estrategia y en la empresa familiar es mucho más fácil disponer de una misión, porque esta misión la aporta la propia familia. En las empresas no familiares hay ejemplos de empresas que tienen muy bien redactada su misión y les sirve de guía para hacer buenas estrategias, pero hay que dedicarle mucho esfuerzo a la identificación y el consenso de esta misión. Esto en empresa familiar viene dado por la familia. En este sentido, de nuevo, la familia es fuente de ventaja competitiva para la empresa familiar.